Apocalipsis capítulo 2. Estos mensajes dados a distintas iglesias, vamos a tomar uno de estos mensajes, que es el que vamos a estar hoy desarrollando con la ayuda del Señor. Pensando en el mensaje que hoy va a compartir, por supuesto pienso en mí y pienso en todos, porque es lógico. Yo creo que han dicho que las 7 iglesias de Apocalipsis pues hablan de que sí representaban una era en la historia o diferentes eras que iban a venir. Pero bueno, estos son teorías que la gente dice, está bien, pero lo que sí está claro que estos mensajes a cada una de las iglesias hay algo claro, y es que para nosotros nos sirven. Está clarísimo que como creyentes, como hijos de Dios, los mensajes que tienen a estas iglesias, pues también las podemos tomar para nosotros. Seguro que tienen algo que hablarnos. Y hoy vamos a tomar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Seguro que, no sé, yo pienso que las luchas que atravesamos cada día en nuestra vida, pues tienden a, ¿cómo se dice la palabra? A bajonearnos, ¿no? Estamos pasando algunas luchas, estamos pasando algunas dificultades y algunos pensarán rápidamente, o por lo menos le viene a la mente, rendirse. Es decir, ¿para qué estar luchando, no? A veces la lucha es muy dura, se presenta, mejor dicho, de muchas maneras, y apenas ya quizá confías en ti o en tus capacidades, si vas a poder resistir en esa lucha. Así que a veces es mejor decir, bueno, pues no lucho más. Hay algunos que, como yo, por ejemplo, que soy padre, tengo 3 niños, tengo mi esposa, ¿verdad? Y soy el cabeza de hogar, tengo responsabilidades, así mi esposa o cada uno de vosotros, ¿verdad? También tenéis responsabilidades, cabezas de hogar. Las hermanas, pues, sois entregadas, serviciales, amorosas en el hogar. Y dices, bueno, siempre con responsabilidades, siempre con tareas, siempre con situaciones que te llaman a estar pendiente. Y bueno, muchas veces eso mismo hace que flaquees, te canses, te agotes e incluso afecta a tu fe y flaqueas en la fe. Así que, no sé, puede ser que vivas en algún momento en las fuerzas que tienes, ¿verdad? Y no en las fuerzas del Señor. Y que de una u otra manera pues estemos superviviendo. O sea, es una supervivencia cada día porque tenemos que aguantar. Y esto, hermanos, simplemente son situaciones que nos ocurren en la vida, que le ocurre a mucha gente, y es tender de una u otra manera a coger un vaso y, como siempre se ha dicho, verlo o medio vacío o medio lleno, ¿no? Según como tú lo veas, vas a caminar. Si ves que está medio vacío, dices, estoy perdido. Si lo ves medio lleno, dices, bueno, aún puedo hacer algo, ¿no? Pero es posible que seas cristiano y veas que todo está en contra de ti. Los cristianos también a veces nos pasa eso. Que a veces estamos diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, no? ¿Está todo en contra de mí? Eso a veces pasa, ¿eh? No es algo raro, no es algo raro, que tú estés avanzando en tu vida como creyente y que sientas que las cosas no van bien. Pero la mayoría de las veces esto, hermanos, créanme, y seguro que ya lo habéis experimentado, la mayoría de las veces es por falta de acercamiento a Dios y a su palabra. Muchas veces nos pasa eso, que cuanto más alejado estamos de la palabra de Dios, pues menos vamos a sentir su presencia y menos vamos a sentir ese consuelo que trae Dios a nuestra vida. Si tú estás bastante alejado de la palabra de Dios, pues es más fácil que todo eso te ahogue y te sientas inundado, te sientas que no puedes más, ¿verdad? Sabes dónde está la fuente, porque eso lo sabemos todos, pero es como inalcanzable, ¿no? Sin embargo, en Juan capítulo 7, 37 al 38, ahí habla de que de nuestro interior deben correr ríos de agua viva. Eso significa que tiene que ser algo permanente. Y tú eso lo ves siempre. Y si no lo ves, o sea, mejor dicho, deberías verlo siempre, pero quizá no lo estás viendo siempre.
Pero allá estaba hablando de aquello que se iba a recibir, que era el Espíritu Santo, el cual tenemos hoy día. Así que es la vida de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. No sé, a veces decimos, ¿y qué hacemos entonces? ¿Verdad? Si te sientes tan mal, si en algún momento puedes sentirte así, pues ¿qué haces? Pues bueno, no pienses que tienes que descansar, no pienses que has luchado demasiado, no pienses que ahora te puedes tomar unas pequeñas vacaciones, ¿no? Y dejar de luchar y decir, bueno, me tiro ahí, a que pase la vida. No, eso nada, de eso nada, todo lo contrario. Por eso vamos a mirar la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia esforzada, muy esforzada. Y el Señor Jesucristo, ya sabéis que en cada una de las iglesias les trae un elogio, pero al mismo tiempo también una advertencia o un encomio. Le dice, bueno, pero tengo contra ti algo, ¿no? Entonces, con la iglesia de Éfeso pasa esto también. Y vamos a ver esta iglesia tan esforzada, pero que necesitaba también del auxilio del Señor en un momento muy, muy particular. Capítulo 2 de Apocalipsis. Leeremos 5 versículos, del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. ¿Hasta ahí? Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Queremos recibirla, Señor, abrir nuestros corazones, Señor, para que nos hables, para que nos levantes, para que veamos, Señor, tu dirección en esta palabra, Señor. Gracias por tu iglesia hoy que nos reunimos en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Te damos a ti gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es increíble ver el primer versículo, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Increíble, hermanos, el esfuerzo tan grande que hacía esta iglesia. Los miembros de esta iglesia hacían un esfuerzo tremendo, por lo que vemos. Eran unos cristianos con muchísima determinación. Tenían seguramente metas muy claras, donde andar, cómo caminar, qué es lo que querían ser y qué es lo que no querían permitir, incluso en su iglesia. O sea, eran personas que habían trabajado arduamente, dice. Y la palabra arduamente significa no solamente voy a trabajar, sino es un trabajo duro, un trabajo con trabas, un trabajo donde parece que te han puesto una mochila y dice, no, vete allí, pero espera, que te voy a meter, vas a ver en la mochila que te voy a meter 2 pedruscos buenos, ¿no? No, o sea, el trabajo es fuerte. Y el Señor está diciendo, tú trabajas fuerte. Iglesia, tú, iglesia de Éfeso, trabajas fuerte. Sois personas que sabéis trabajar con esa presión. Y encima les dice, y no desmayáis, estáis ahí pendientes. Estáis siempre, oye, en lo que haya que hacer. Ellos, además, eran luz en medio de la tiniebla. Fijaos que se presentaban falsos apóstoles, falsos hermanos, y ¿qué es lo que dice? Que ellos los miraban, ¿no? Y hacían su escrutinio, ¿no? Los pasaban por el rasero, podríamos decirlo, para saber si realmente eran apóstoles del Señor, si eran lo que decían ser o no. Y entonces yo me imagino que llegaban a interrogarlos, ¿no? A decir, a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. ¿Viste al Señor Jesús cuando estaba en vida?
Y ese apóstol a lo mejor diría, pues, no lo vi. ¿Viste al Señor cuando Él entraba y salía entre nosotros? No. ¿Fuiste contado con Él? No. ¿Lo viste desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba en la resurrección? No. Pues entonces eres un apóstol de mentira. O sea, yo me imagino, ¿no? De esa forma, diciendo, no, tú eres un apóstol o no eres un apóstol. ¿Has estado con el Señor o no? Quizá hoy día, eso es muy típico y escuchamos mucho de eso. Por eso la palabra Hechos capítulo 1, 21 al 22, ahí tenemos algunas de las señales de los apóstoles para ser un apóstol, ¿no? Y esto yo creo que ellos, estaba tan reciente, fijaos que esta carta se escribió en el 96, esto está muy reciente. Sabían quién o no era un apóstol y cómo debían ser las características de estos hombres. Otra cosa importante que le dice el Señor a esta iglesia es que han amado mucho el nombre del Señor. Dice, habéis amado mi nombre, habéis hecho todo por mí, por mi nombre. Amaban al Señor de todo corazón y su esfuerzo diario era porque lo amaban y lo amaban de verdad, pero siempre están ahí esos pequeños peros y que no es tan pequeño en este caso, por supuesto, porque es el mismo Cristo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero quizá tu amor ya es un amor decisivo, ya es un amor un poco más flaqueante, ya no es tan vigoroso, ya no está tan fuerte, quizá tu esfuerzo ya es distinto, quizá no es un amor renovado, que como sabemos, cada día de nuestra vida, hermanos, debemos renovar nuestro amor con Cristo. Cada día debemos renovar, ¿verdad?, en la palabra del Señor nuestra vida. Yendo a su palabra, debemos estar renovados. Entonces, ¿la queja del Señor cuál es? Y que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y claro, tú después de todo lo que le ha dicho antes, dice, ¿cómo puede ser que ahora le estoy diciendo esto si es una iglesia que los hermanos esforzados, valientes, leales, buena doctrina, sinceros? Y el Señor le dice ahora, pero has dejado tu primer amor. Pero si son extraordinarios, son unos creyentes que los quisiéramos, ¿verdad?, en todas las iglesias. Quisiéramos tener hermanos así, de esforzados, pero aunque sean fuertes, leales, decisivos, trabajadores, pacientes, ¿qué le está diciendo el Señor? Sin embargo, se habían acostumbrado quizá a trabajar, a hacer la obra del Señor, y sin embargo el Señor estaba allá, ¿no? Oye, ven aquí a mi presencia, ¿no? Igual estaban acostumbrados a todo esto, o mejor dicho, habían caído en un declive, que más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? De ese declive que tuvieron. Así que, ¿qué significa, hermanos, perder, o mejor dicho, ese primer amor? ¿Qué significa tenerlo? Porque es tan importante que dejar el primer amor es darle lugar a todo lo que hay que hacer y olvidándote de lo más importante, ¿no? Hacer de todo, pero olvidarte de lo más importante que es el Señor. Otra cosa, dejar el primer amor es que todo lo que hacían era más por un celo por la iglesia, que está bien, amamos a la iglesia, que por el mismo Dios. Por eso yo digo, ¿es malo trabajar en pos de la iglesia? ¿Cómo va a ser malo? Al revés. No, es buenísimo. Pero hay que recordar que la iglesia es la gente. Somos nosotros, ¿no? La iglesia somos nosotros. Es el cuerpo, no es un sistema que debemos mantener, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso nos hablamos, por eso nos llamamos, por eso cuando estamos aquí, ¿verdad?, tenemos esa comunión fraternal, porque eso es la iglesia. Después del culto, después de terminar todo, vamos a tener un tiempo de fraternidad. Eso es la iglesia, ¿no? Realmente eso es la iglesia. No son solamente planes, no son solamente metas a alcanzar y que están bien, porque son parte de la iglesia también, ¿verdad? Si tenemos un lugar, si tenemos algo donde reunirnos, donde la iglesia se reúne, que somos nosotros, necesitamos metas, necesitamos planes, ¿verdad? Y se tienen que alcanzar. Pero gracias a Dios el Señor rescató a un cuerpo, rescató a gente, no solamente para que se reuniesen y lo pasasen bien y fuesen buenas personas entre ellos, sino que todo lo contrario, para darle a Él la gloria,
para alabarle, para exaltarle, para que realmente sepamos cuál es el propósito verdadero de la Iglesia, que es darle a Él la gloria. Entonces, dejar el primer amor es que te puedes llenar también, como les pasaba a ellos, de muchas normas, actitudes buenas, buena doctrina, como les ocurría, formando su propio credo. Lo deberían de tener todo bien mascadito, todo bien, entre lo bueno y lo malo, pero aún así dejar la comunión con Dios. Fijaos que esto es grave ya, ¿no? Porque puedes tenerlo todo, que esto es lo que también el Señor Jesús echaba en cara a los fariseos, porque lo tenían todo bien atadito, todo bien empacado, diciendo esto es así, asá, pero luego dejaban lo primero, ¿no? También el Señor les dice eso, ¿no? Corintios, conocemos 1 Corintios 13, ahí habla del amor. Y prácticamente del 1 al 3, del capítulo 13 del 1 al 3, ahí Pablo está hablando en hipérbole, o sea, está exagerando, él exagera, ¿no? Porque esto es imposible. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, que no sabemos cuáles son las lenguas angélicas, están en el cielo, ¿verdad? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y aún otro texto, o mejor dicho, este mismo texto, pero otra traducción, para que lo entendamos mejor, dice, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso y soy como una campana desafinada. O como si cogemos la guitarra, está desafinada y suena mal, ¿no? Si no tengo amor, puedo hablar profecía, puedo entender todos los misterios, sigue diciendo, toda ciencia, toda la fe del mundo, de tal manera que traslado los montes y les digo que vayan al mar y nada soy. Es una exageración, ¿verdad? Pero es algo real porque aún a aquellas personas, dice, si partiese, mejor dicho, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que eso también lo vemos que la gente lo hace, y si entregase mi cuerpo incluso un sacrificio tan grande para que fuese quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, sin el amor, todo lo que hacemos, según este texto, no sirve. Se necesita amor para hacer algo de verdad. Ahora no vamos a hacer nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos está llamando a que lo intentemos hacer con amor, que nos esforcemos a que amemos de verdad, que esto es duro, porque es difícil a veces, ¿verdad? Y la manera de amar es en verdad, no solo hacerlo bueno, sino hacerlo en verdad, con propósito de bendecir, de edificar, de restaurar, etcétera, etcétera, que eso es lo que queremos cada día, ¿verdad? Y la iglesia de Éfeso, en ese sentido, estaban ya empezando a flaquear. No me quiero adelantar, porque así lo quiero decir, pero es que están más adelante. ¿Por qué pasaba esto, no? Entonces, el primer amor, ¿sigue amando igual que la primera vez? Suena bien, ¿verdad? Que el primer amor, has dejado tu primer amor. ¿Y sigue amando igual que la primera vez? Pues la verdad es que esto no es tan así, tan real. Amar, hermanos, como el primer día, para amar como el primer día, hay que construir, hay que seguir edificando, hay que seguir tratando. Es como un matrimonio, ¿no? Es el ejemplo más claro que tenemos. Hemos tenido ahora reunión de matrimonios y se nos hablaba de esto, ¿no? También. De que hay que siempre edificarnos, siempre estar pendiente el uno del otro, ¿verdad? Y esa es la manera. El amor debe regarse para que se haga más fuerte cada día, para que sea más maduro, para que sea, ¿verdad?, más sano. Entonces, decirle a un hermano, es que ya no te veo en el primer amor. No, pero es que el primer amor hay que mantenerlo. No es algo que de repente dices, ay, ahora voy a volver a ese primer amor. Mira, no es tan fácil. Tienes que cada día buscar la presencia de Dios. Cada día de tu vida. Además, el texto ahora nos va a aclarar un poquito más qué significa este primer amor. Y es que debe ser el primer amor, el principal en tu lista. El primer amor, el principal en tu lista. Cada día el principal en tu lista. ¿Tu esposa es principal en tu lista? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Qué tienes, qué amas realmente para que sea lo principal en tu lista? Porque aquí el Señor está diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que soy yo. Soy yo lo principal, ¿no? Sigue diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído.
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces vemos en la iglesia de Éfeso esto. Según lo que vemos en ellos es que su falta de amor puede venir provocado por un cansancio extremo, un cansancio que le ha sobrepasado, un arduo trabajo, dice, trabajáis fuerte, y precisamente quizá eso ha sido algo también que les ha mermado las fuerzas. Cuando el trabajo en el Señor debe de ser agradable y debe ser hermoso, servirle a Él, ¿no? Sin embargo, se convirtió en una piedra de tropiezo para ellos. Ahora, añádele a nuestro servicio, como Éfeso, a nuestro servicio, añádele tus problemas en el trabajo. Añádele tus problemas familiares, añádele tus problemas internos, una enfermedad que estés arrastrando, añade lo que tú quieras, porque lo tenemos también, ¿no? Entonces, además de tu servicio al Señor, añádele tu vida personal, que también es con el Señor, pero que estamos hablando quizá en temas seculares, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegas a esos momentos es que la lucha se hace más fuerte, ¿no? Es cuando ya sientes que no puedes más. Como lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Piensas que ya no puedes más. Y entonces hemos empezado aquí en este versículo diciendo, recuerda, recuerda. Y esto es importante recordar porque en el Antiguo Testamento ya el Señor mandó recordar. Y mandó recordar momentos que servirían para las futuras generaciones y que servirían como un estandarte para que ellos mirasen y dijesen, Dios ha sido bueno. Dios libró al pueblo. Dios hizo tal cosa. En algún momento muy particular, el Señor ayudó a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Y siempre había algo ahí como un estandarte, como algo concreto. Recuerda los 10 mandamientos, ¿no? Recuerda que te saqué de la tierra de Egipto. Recuerda que yo soy tu Dios. O sea, significa que ese recordar es para salvación. No es para solamente decir, ay, qué bueno fue. No, significa que Dios salva, que Dios sana y que Dios liberta. Eso es lo que significa. Entonces, allá, cada vez que la gente miraba y decía, ahí va lo que Dios hizo en ese momento, pues era para la salvación. Fíjate, Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones y pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Así que este recordar es un recordar para bendición, es un recordar para salvación y encuentro con Dios. Pero en el Nuevo Testamento sigue más o menos igual. Tenemos, por ejemplo, que hemos estudiado ya, ahora hace un tiempo ya, hemos estudiado Hebreos y ahí también se nos hace advertencias también como recordatorio, unas advertencias importantes como recordatorio para nuestra vida. Que tengamos cuidado, porque los antiguos endurecieron su corazón, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar lo que pasó con ellos por su desobediencia. Y que no nos pase a nosotros lo mismo, es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos al apóstol Pablo, el cual aquí también nos dice algo importante, ya no tanto recordar, sino olvidar. ¿No? Olvidar la vieja vida, aquella que ha pasado, ¿no? Esa ha pasado. Y este texto no nos llama a que estemos ahí siempre regocijándonos o regodeándonos en el pasado. No, todo lo contrario, dice, olvídalo, olvídalo. Enfócate en el futuro glorioso que tienes por delante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Yo cuando entendí este versículo de olvidando, yo era una persona que recordaba mucho, pero cuando entendí que no tengo que recordar, lo que tengo que hacer es olvidarlo, no traerlo continuamente a mi memoria, Dios me ha perdonado. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que por un lado, hermanos, recordamos los testimonios y ejemplos de otros para que no resbalemos, pero por otro lado, olvidamos nuestro pasado
sabiendo que lo que tenemos por delante es algo maravilloso. Amén. Seguimos con este texto, con la frase de este texto que dice, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, como siempre caemos y caeremos en algunos errores de nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿dónde está el fallo? Recuerda de dónde has caído, dónde está el fallo, dónde está el error, dónde está el pecado, qué ha pasado, qué me hizo caer. Recuérdalo. Le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, les está diciendo allí, recuerda de dónde has caído, porque estás así, qué ha pasado. No pienses solo en lo mal que estás. Esto también nos ocurre, nos metemos ahí, qué mal estoy, qué mal estoy. No. No pienses qué mal estás, piensa por qué estoy así, qué ha pasado. ¿Qué me ocurre para estar de esta manera? Porque quizá te sorprenderás averiguar que es por falta de ese amor principal, de ese amor principal. Y el Señor llama a esta iglesia y le llama para la salvación, para una devoción más plena, para una devoción más fresca. Para una devoción más fresca. ¿Cuántas cosas han podido ahogar, hermanos, la bendita comunión con Dios y con los hermanos? ¿Cuántas cosas nos pueden ahogar? Piensa por un momento, un minuto, si quieres, unos segundos. ¿Cuántas cosas ahogan cada día de nuestra vida, hermanos? Yo me pongo, que es que estoy hablando porque a mí me ahoga tantas cosas la comunión con Dios, la comunión con los hermanos. No es iglesia de Éfeso, es iglesia de aquí y para mí. Y el Señor me está diciendo, ¿qué hay que ahoga esa comunión? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cambia de mentalidad, eso significa arrepentimiento. Cambia. Haz un cambio total, cambia de mentalidad, cambia de pensamiento. No sigas, no te mantengas ahí. De nuevo, si este enfriamiento espiritual viene, y como le vino aquí a la iglesia, pues era quizá debido a esa carga, a ese trabajo arduo, cansado y tantas cosas. No solo la iglesia, son hermanos que viven, perdón, que después tienen su vida, ¿no? Como bien he dicho, trabajo, qué sé yo, quehaceres, enfermedades, cansados de tanta cosa. Pues bueno, debían tener esa comunión viva otra vez, de nuevo, con el Señor. Y el arrepentimiento, hermanos, comienza. ¿Cómo le comenzó al hijo pródigo? ¿Os acordáis? Fijaos que dijo Lucas 15:18. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado. Por eso no es solamente cómo estoy, no es cómo me encuentro, sino qué voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Señor, la culpa es mía. Porque he pecado. Te necesito. Ese arrepentimiento comienza, hermanos, con nuestra propia vida. Con que hagamos algo, con una acción de ir a Dios, con una acción de acercarnos a Él, decirle, el único culpable soy yo y te necesito. No puedo buscar culpables. No, soy yo el culpable. Porque he dejado mi comunión contigo, Señor. Porque no eres lo principal. No eres lo primero en mi vida. Y eso es grave, hermanos, como creyentes, ¿no? Nos hace pensar que no somos nada. Que o estamos agarrados del Señor o somos como el polvo que se nos lleva, cualquier cosa. Así es, hermanos. Comienza con una acción de nuestra vida, de nuestra parte. Así que debemos ser llenos del Espíritu Santo cada día. Cada día, cada día. Efesios 5:15-18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida? No como necios, sino como sabios. Pensemos lo que vamos a hacer. Aprovecha bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Parafraseando esto, la clave, hermanos, para vivir una vida aprovechada con sabiduría en tiempos malos, que dice, y difíciles, es saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así como, fijaos, este ejemplo de no embriagarte de vino, pues el alcohólico, ¿qué es lo que hace?
El alcohólico todos los días no le falta su vaso de vino. Y digo su vaso o sus litros, ¿no? ¿Verdad? Todos los días se tiene que embriagar. Y él se embriaga. No os embriaguéis con vino, sino así como el alcohólico va todos los días a beber, pues tú todos los días sé lleno del Espíritu Santo, te dice. Todos los días vea la palabra, mira tu vida, así como los demás hacen cosas para el pecado y para la maldad, tú, para mí, porque quiero que seas lleno del Espíritu Santo. La única manera de ser lleno del Espíritu Santo no es un soplo, no es que te pongan la mano, no es no sé qué, es que vayas a la palabra de Dios y que cada día estés en oración y en la palabra, en oración y en la palabra, en comunión, los hermanos, la fraternidad, lo que Dios nos ha dejado la iglesia. Y Jesús les está diciendo a la iglesia de Éfeso que tienen que volver a eso porque ya eran antes. Eso ya eran antes. Esta es la única manera de evitar que nuestras vasijas se vacíen. Si tú tienes una vasija vacía, todos los días la quieres llenar. Tienes una botella de agua, todos los días la tienes que llenar, porque todos los días tienes que beber. Todos los días tenemos que ir a la fuente. Una acción de mi parte, diaria. Y como recompensa, el Espíritu Santo correrá como ríos de agua viva, dice la palabra. Como ríos de agua viva, vivo. Te sentirás vivo, te sentirás pleno, te sentirás que Dios está contigo, que la lucha sigue estando, que el problema sigue estando, que hay momentos duros que no te van a desaparecer, sin más. Pero Dios está contigo y verás que el Espíritu Santo te da fuerza. Así que las primeras obras, hermanos, se traducen en la más importante, la más noble, la principal, la más influyente o la mejor. O sea, ¿qué es lo más importante? La más influyente en tu vida. ¿Qué hay más influyente que Dios en tu vida? ¿Hay algo que influya más? No, es que hay muchas cosas que nos influyen. Pero lo más influyente que tú tienes que dejar en tu corazón cada día, que influya de verdad, es la palabra de Dios. Que te influya, que sea Dios. Que Él, a través de su palabra, te hable. ¿Por qué? Porque trabajar arduamente es bueno. Bueno, tenemos que trabajar, ¿no? Como bien le dice a la iglesia de Éfeso, hay que trabajar. Puede ser que tengamos que hacer el trabajo, y esto está claro. Denunciar a los falsos maestros, porque también se presentan a los falsos apóstoles, es bueno, es necesario, la Biblia nos lo dice. Tenemos que hacerlo. Tenemos que guardar el redil, tenemos que guardar a las personas. No. Pero ahí está la advertencia, no en detrimento de la comunión con Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Todo está bien, hacedlo porque es lo que yo quiero también, pero no te fijes solo en una cosa, búscame a mí también. Búscame a mí también. Porque además hay cosas que no le dan gloria a Dios, pero esto le da mucha gloria a Dios y le da alabanza. Así que, hablando en nuestro presente, en nuestro día a día, tenemos que trabajar nosotros también, ¿verdad? Tener una vida laboral es que no nos toca otra, ¿verdad? Hay que hacerlo, es necesario, claro que sí. ¿Y es lícito tener alguna posesión? También. ¿Queremos tener una casa? Ojalá algún día. ¿Queremos tener un coche? Ojalá algún día. El que no puede un coche, pues igual tiene una bicicleta. Muy bien. Monopatín. ¿Quién tiene Baric aquí? Porque es lo que usamos, también es una posesión. Es nuestro. Transporte público. Sea lo que sea, es lícito, lo tenemos que hacer. Pero si todo nos roba o va en detrimento porque baja la comunión con Dios, tenemos un problema. Y no digo que haya que quitarlo esto, pero vamos a hacer el balance, ¿no? Esto es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. Y tenemos que reconocer que muchas veces cuando el Señor no es el principal en nuestra vida, es porque se ha levantado un ídolo en nuestro corazón. Los ídolos se levantan, han salido por cualquier sitio. Y es duro decirlo, pero hay que arrepentirse de los ídolos que tenemos. Arrepiéntete. Me arrepiento. Debemos arrepentirnos de esos ídolos que levantamos cada día en nuestra vida. Y dejémoslos allá, tirados. No te los lleves allá donde vayas. ¿Os acordáis esto? No te los lleves allá donde vayas. Raquel se llevó los ídolos de su padre. ¿Os acordáis? Eso está en Génesis 31.
34 a 36. Se llevó los ídolos de Labán y Labán fue allí, donde están, y los había escondido y estaban ahí. ¿Para qué llevarse los ídolos de su padre? ¿No? Y una pequeña reflexión de esto. ¿Cuántas cosas nos hemos llevado de la casa de nuestros padres? ¿Cuántos ídolos? ¿Los has traído a tu vida nueva? Los traje a mi vida nueva para después darme cuenta que no me servían para nada. Que más bien me hacían daño. Y cuando hablo de la casa de mi padre estoy hablando de viejas actitudes y cosas, ¿no? No estoy hablando de que la casa de los padres haya sido mala, ¿eh? Pero tú estás en tu casa, ¿no? Y eres una nueva persona, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es otra cosa, ¿no? Entonces, lo siguiente que le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero, hermanos, no es una persona. Y esto es fuerte, lo que dice aquí el Señor Jesús. El candelero no es una persona, es la misma iglesia. Es la misma iglesia. El Señor les dice, o reconoces tu situación, te arrepientes, o pones remedio, o la iglesia podría desaparecer. Fijaos, qué grave, hermanos. Qué fuerte, hermanos, porque es un juicio tremendo del Señor, ¿verdad? Porque aquello que costó tanto, que esto es lo que tenemos que ver, porque la iglesia de Éfeso ya se fundó 30 años antes. Y fue una iglesia que estaba viva, que estaba en primer lugar el Señor, ¿no? Pero con toda fatiga que se levantó, el Señor le dice, o soy yo el principal en esa iglesia, o se cierra. Cuando Jesús dice esto también, dice en el Sermón del Monte que nosotros somos la luz de este mundo, quiere decir que nosotros estamos portando la palabra de Dios. Estamos portando el Evangelio, hermanos. Estamos portando su palabra, lo más hermoso que Él nos ha dejado. Pero sin el amor de Dios, todo se reduce a transmitirlo fríamente y sin pasión, que eso es lo que le está diciendo. Así que el fundador de esta iglesia, ya lo estoy diciendo, fue Pablo. 30 años antes, cuando vino esta profecía en Patmos a Juan, pues en ese momento Pablo sí que estaba elogiando a la iglesia. Esto está en Efesios 1, del 15 al 16, si queréis mirarlo. Allá sí está elogiando a la iglesia, está diciendo, tenéis un amor tremendo, sois extraordinarios. Daba gracias a Dios porque desbordaban en ese amor. Ahora, parece que solo con el tiempo quedaron las cenizas. Y quedaron ahí medio en carbón, ¿no? Y la pregunta que viene ahora, ¿sabemos si la iglesia de Éfeso se arrepintió? Porque eso le estaba diciendo el Señor, arrepiéntete. Sabemos, mira la Biblia, la palabra no lo dice claro, no hay claridad de eso. Pero sí sabemos que uno de los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, él sí envió en el año 107 al 110, envió una carta a la iglesia de Éfeso y esta vez le decía lo mismo que Pablo. Estoy gozoso por tu fe y por tu amor. Fijaos, o sea, parece ser que en el momento que reciben esa corrección, sí se arrepintieron. Sí reconocieron que habían dejado su primer amor, su principal amor, lo más importante de su vida. Parece que sí que lo habían reconocido. Gloria a Dios. Porque cada día de nuestra vida nosotros tenemos que también hacer eso. Cada uno, porque somos iglesia. Debemos pensar, ¿no? ¿Qué hacemos? Hoy día, sin embargo, esa ciudad ni existe, la iglesia de Éfeso. Poco a poco, en el año, no me acuerdo, 350 y algo, ya se incendió el templo de Artemisa. A partir de ahí fue en declive hasta que en el año, no sé si fue en el siglo XV, ya desapareció. O sea que la iglesia por lo menos duró 300 años más, quizá duró. Tremendo, ¿no? 300 años más. Hoy estamos aquí en la iglesia de Llodio por tantos y tantos que han predicado. Amén. Estamos aquí nosotros. Y hay otras iglesias por todos los lugares y eso nos da alegría. Así que gracias a Dios por eso. Como la iglesia de Éfeso, hermanos, podemos caer fácilmente presa de una observancia nosotros propia,
fría de las cosas y mecánica, de lo que es la religión. Así que para no centrarse, ¿verdad?, solamente en cosas que son, no que sean superficiales ni menores, pero no las más importantes, pero a veces cogemos las que no son tan importantes y las ponemos en primer lugar. Eso es lo que aquí se le está diciendo a la Iglesia. Cuidado, no pongas en primer lugar lo que no es tan importante, sino lo importante es lo importante, mi relación contigo. Yo te amo, yo quiero tener relación contigo. Y esto es tan necesario que lo hagamos, ¿no? Vivamos una vida con una buena doctrina. Amén. Hagámoslo. Es que tenemos que hacerlo. Y gracias a Dios aquí la tenemos. Una buena doctrina. Un deseo de que los hermanos vivan una vida como estamos tratando en este tiempo, de santidad, bien, gloria a Dios. Lo necesitamos. Debemos hacerlo. Pero eso, te voy a decir una cosa. Cuando tú te vas de aquí, busca al Señor. Sigue buscando al Señor. ¿Verdad? Porque no vas a tener un policía detrás nada más que al Espíritu Santo, que es el que sí que está detrás de ti. ¿Verdad? Él está ahí. Así que tú tienes que tener esa comunión. Así que vuelvo al principio. ¿Te has cansado de luchar? ¿Crees que es mejor rendirse porque siempre caes? ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿No confías en tus capacidades? ¿Flaquea tu fe en Dios? Pues bueno, entonces acuérdate de la iglesia de Éfeso y de su decadencia, y que hubo un momento muy particular que tuvieron que volverse a Dios y que reconocer que la culpa eran de ellos y decir, yo necesito al Señor. Un momento de su vida en el que tuvieron que poner de nuevo orden, y debemos hacer eso. Acordarnos de que el Señor nos llama a eso, saber de dónde viene el origen de mi estado. No culpar a nadie, sino mira el origen de tu estado. Mira cómo tú te encuentras, cómo yo me encuentro. Y entonces, ¿cada cuánto tiempo es bueno hacer un examen de esto? Háztelo todos los días si puedes. Si falla la palabra, inténtalo hacer todos los días. Pero, como bien hemos dicho, mejor es ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Sé lleno cada día, embriágate cada día de la palabra de Dios. Embriágate, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Nos hablas, nos das dirección cada día, Señor. Aun cuando nos sentimos que no tenemos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar en esta palabra, Señor, a realmente, Señor, estar cerca de ti, buscando tu gloria, buscándote a ti, que seas el principal en nuestra vida, que seas aquel que mueves el motor de nuestro corazón, que como ríos de agua viva, Señor, veamos cómo trabajas en nosotros, Señor, que vivamos, que tengamos esa viveza, ese vigor espiritual, Señor. También te pido, Señor, que apartes toda pereza, Señor, que apartes de nuestro corazón, Señor, cualquier cosa que esté haciendo en nuestras vidas, el que estemos apáticos, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.